Hola de nuevo amigos del canal. En el pasado Mr. Fixit, nuestro buen amigo Mordecai, nos dejó el reto de arreglar Thor Love and Thunder. Así que nos ponemos manos a la obra con Isaac Yes en la guarida del titán. La madre que me parió, ¿qué hago yo ahora? Entra con nosotros en la guarida del titán. Para empezar es importante recordar que, como ya dijimos en nuestra review de Thor Love and Thunder, bebe esta película de dos tomazos como son Thor, el carnicero de dioses, y Thor, diosa del trueno. Estos dos tomazos enormes son los que finalmente han sido resumidos en una película que tiene algunos fallos, así que, como hemos dicho antes, nos ponemos manos a la obra para arreglarlo. Lo que no tocaremos de la película es lo siguiente: trabajar con el material original, o sea, respetar todo lo que tenga que ver con los dos tomos comentados anteriormente, Carnicero de Dioses y Diosa del Trueno. Mantener las líneas argumentales para las cuales puede haber una continuidad en el UCM, por ejemplo, la muerte de Jane Foster, la llegada de la hija de Gore, la presentación de Zeus, etcétera, etcétera. Y a lo que echaremos mano descaradamente será a lo siguiente: rebajar el tono paródico de la película, solucionar aspectos del ritmo, dar mayor profundidad y coherencia al personaje de Gore, el carnicero, y buscar la manera de introducir pasajes épicos de los cómics en la película. Advertencia: no repetiremos una y otra vez todos los momentos de vergüenza ajena que nos parece que hay en la película, momentos que no tienen que ver con el humor imperante en el UCM, sino que roza más la parodia que podemos encontrar en productos como Scary Movie y sucedáneos. Pero que quede claro, en una producción a la que nosotros hubiéramos dado luz verde, nunca hubiéramos aceptado esto. Ni esto. Bretón humano, al saludo asgardiano, a la serpiente de la que no puedes fiarte. O esto. Tú has sobrevivido. ¡Mierda! A lo mejor tu brazo está en el Valhalla. Y mucho menos esto. La evolución de Thor ha quedado clara desde Thor Ragnarok hasta Avengers Endgame. El tono estúpido del personaje en Love and Thunder nos parece directamente una involución del personaje y un fallo de continuidad y del tono dentro del UCM. Por lo tanto, no apoyamos ninguno de esos momentos que a nuestro parecer están fuera de lugar. Dicho esto, y una vez ha quedado claro, vamos a por la mandanga. Al inicio hay dos cosas que cambiaría, dos cosas que nos van a ayudar en el tercio final a que las situaciones no se vean tan forzadas. La presentación de Christian Bale como Gore y su animadversión hacia las deidades está muy bien representada, aunque seguramente se queda corto a la hora de presentar al personaje que vemos en los cómics. En este corte, Gore regresa a la tumba de su hija después de matar a ese dios dorado para hacerle una promesa: que acabará con todos los dioses, le cueste lo que le cueste. En ese momento vemos como de la necroespada brota el fluido negro que cae al suelo y se dirige hacia la tumba de la niña. Gore se da la vuelta para irse y cuando da unos pasos se detiene atónito al escuchar: «Papá». Se gira, mira donde se encontraba el sepulcro de su hija y en su lugar está ella sentada, mirándolo con los ojos vacíos, completamente negros. «Lo haremos juntos, papá». Esto será determinante más adelante y dará sentido a la decisión final de Gore. Por otro lado, justo después de la intro de Marvel, aparece una escena donde vemos cómo llega un refugiado a la ciudad de los dioses. El refugiado está magullado y apenas se puede tener en pie. Es escoltado hasta una figura que vemos de espaldas, en un plano donde apenas podemos ver un brazo y parte del torso. El personaje malherido dice que ha sufrido el ataque de Gore, el carnicero de dioses, quien lleva 5000 años asesinando a dioses por todo el universo. Está buscando la manera de encontrar a eternidad. Acabó con todos, mi señor. Los dejó colgando boca abajo y les arrancó la piel. Es un auténtico carnicero. Este es un guiño sacado directamente del cómic. En ese momento, la figura que vemos de espaldas toma la palabra. «Aquí estás a salvo, bibliotecario. No se atreverá a entrar en estos dominios, y si lo hace, caerá bajo el poder del trueno». Justo en el momento en el que el brazo levanta un objeto y se ilumina el arma de Zeus, revelándose que era la figura que hablaba. Se escucha un trueno y pasamos a la transición de la historia de Thor. Por un lado, esta nueva escena nos presenta a un personaje que será importante más adelante y además nos muestra un objeto que nos ayudará también a asentar el final y a generar una historia más sólida. Vemos la introducción de Thor con un poquito menos de parodia, por favor. Y luego descubrimos que Jane Foster está enferma y se dirige a Nueva Asgard.
Estaría muy bien incluir una escena en la que viéramos cómo Jane Foster se transforma por primera vez en Mighty Thor, como estaba planeado en un inicio. En la escena en la que Gore llega a Asgard, lo acompaña su hija, tiene los ojos normales, pero cuando su padre le dice que regrese al planeta oscuro, sus ojos se tornan negros de nuevo y obedece, deslizándose entre las sombras. El asedio a Asgard y el encuentro entre Thor y Jane están bien, pero la explicación sobre el motivo de su separación, esa suerte de flashbacks, se me hace innecesario y forzado en medio de la batalla. Además, estaría bien dejar eso a la imaginación, que cada uno de nosotros hubiera desarrollado una historia paralela del por qué Jane y Thor ya no están juntos. Incluiríamos durante toda la película algunas escenas donde la hija de Gore se muestra amable y comprensiva con los niños capturados y les da cierta información. Por ejemplo, dónde se encuentran, datos que luego el hijo de Heimdall utilizaría cuando habla con Thor gracias a su poder. Y vemos cómo nuestros héroes se dirigen a Ciudad Omnipotencia. Recordemos que en este corte previamente Zeus ha sido presentado, parecía un tipo serio, por eso ahora choca aún más verlo de esta manera tan cómica. Está sobreactuando y nos damos cuenta de ello. Esta es una manera de ofrecer un nuevo enfoque. Zeus no es idiota, pero le gusta montar numeritos, entre otras cosas para que le subestimen, a pesar de que es extremadamente poderoso. En una escena, Zeus le confiesa a Thor que su rayo, además de darle su poder, puede clonar ese poder a otros y que en Ciudad Omnipotencia están muy a salvo de Gore, porque no podría enfrentarse a un centenar de Zeus, por muy poderoso que se haya hecho gracias a la necroespada. Esta escena daría sentido a uno de los momentos más épicos de la película de Taika Waititi, pero también a uno de los agujeros de guión más grandes de todo el UCM. ¿Por qué Thor sí puede pasar sus poderes a estos chavales justo en este momento y por qué no pudo hacerlo cuando Gore, por ejemplo, estaba asediando Nueva Asgard, o incluso en Wakanda, o incluso cuando Hela destruye su ciudad natal, su mundo natal, Asgard, o porque seguramente no volveremos a verlo en ninguna otra película. Si ese poder proviniera del rayo de Zeus, daría sentido al robo mismo de la propia arma y además daría sentido a que no se pudiera haber hecho previamente y no se hiciera seguramente después. El grupo consigue huir con el arma de Zeus y se dirigen al mundo donde se pelean con Gore. Todo ese viaje sirve para crear lazos entre Thor y Mighty Thor y también para otra cosa fundamental. Jane le explica a Thor que cuando empuñó el Mjolnir por primera vez fue como si pudiera succionar su poder, como si fuera capaz de sentir el arma y alimentarse de su fuerza. Thor le cuenta que son armas sintientes y que tienen vida y sentimientos propios, capaces de donar un gran poder, pero también de retenerlo. Y finalmente llegan al planeta sin luz. Se van introduciendo en la tienda de Gore y Mighty Thor ve una sombra que se mueve, la persigue y finalmente llega donde se encuentran los papeles que revelan el plan de Gore. Jane ve que la sombra es la hija de Gore, quien le dice «Lo siento», y desaparece. Jane va a alertar al grupo, pero ya es tarde, han caído en la trampa y Gore empieza a hablar con ellos. En esta escena me gustaría que se viera que la manera de llegar a la eternidad es mediante el Bifrost y que Gore explique a Thor durante el interrogatorio que la destrucción de Asgard y la muerte de Heimdall fue una fatalidad para llevar a cabo sus planes, pero que cuando le vio llegar a Nueva Asgard con el Stormbreaker, supo que tenía una nueva oportunidad. Esto me parece importante porque no entiendo cómo un arma como el Stormbreaker, forjada relativamente hace poco, puede salir como una especie de pergaminos antiguos y profecías y cosas. Si sabemos que es el propio Bifrost el que es capaz de llevarte a eternidad, y Gore pues relaciona el Bifrost con el Stormbreaker al ver ese haz de luz, todo más sencillo. Finalmente, nuestros héroes consiguen deshacerse de las ataduras de la necroespada. Thor, Mighty Thor y Valkyria se pelean con Gore. Esta escena es brutalísima en la película. Y seguimos después sin tocar nada, ya que toda la escena en la que Jane le cuenta a Thor que el poder del Mjolnir acelera la enfermedad funciona perfectamente. Gore finalmente ha conseguido llegar hasta el Palacio de la Eternidad, gracias al Stormbreaker. Se viene el clímax final y aquí vamos a introducir algunos cambios que hemos ido madurando durante todo este corte nuevo. Cambios que nos ayudarán, sobre todo, a dar solidez al guión y a rendir también homenaje a los propios cómics. Primero, en el momento en el que Thor les da su poder a los chavales asgardianos, lo hace con el rayo de Zeus, ya que anteriormente hemos explicado que tiene la capacidad de clonar poderes. La pelea es encarnizada, pero Thor va perdiendo contra Gore y aparece Jane siendo Mighty Thor. Nuestro héroe sabe lo que eso significa. No. Un cambio importante es que los chavales no se van con el destructor de tormentas, han ganado el combate contra las sombras de Gore
y es su propia hija, con los ojos normales, quien se encarga de ponerlos a salvo. Thor intenta evitar que se abra el portal y Mighty Thor lucha contra el carnicero de dioses. Después los dos luchan encarnizadamente, no hay manera de vencer a Gorr, y de repente el portal se abre. Thor ha caído vencido mientras Gorr penetra en la luz para pedir a Eternidad que destruya a todos los dioses. Ya no hay vuelta atrás. La hija de Gorr se acerca a su padre en la estancia de Eternidad y lo alaba. «Papá, lo has conseguido, eres el mejor, eres mi dios». Eso enfurece brutalmente a Gorr en ese momento, quien le propina un guantazo a mano abierta mientras grita «Yo no soy el dios de nadie». La niña sale proyectada unos metros y cae estrepitosamente. El carnicero se encuentra cara a cara con Eternidad y se arrodilla ante el ser todopoderoso. Gorr empieza a solicitar su petición, parece que todo está perdido. Pero de repente, Jane recoge el Stormbreaker del suelo mientras empuña el Mjolnir con la otra mano. Gorr está a punto de decir las últimas palabras de su petición, pero Jane detrás suyo golpea con fuerza el Mjolnir contra el Stormbreaker, apuntando hacia el carnicero de dioses. Los martillos empiezan a succionar todo el poder de la necroespada y en pantalla vemos como el Stormbreaker lo recoge y el Mjolnir lo acumula. Jane siente muchísimo dolor mientras siente todo ese poder maligno que está succionando de un Gorr que también grita con angustia. La explosión genera una luz brutal y el sonido es ensordecedor. Termina la tormenta y lo que vemos es a un Gorr totalmente abatido, seguido de una Mighty Thor devastada, furiosa, con los ojos totalmente negros, pero que rápidamente vemos cómo vuelven a ser normales, mientras el mal de la necroespada recorre su cara y su poderoso brazo hasta acumularse en el Mjolnir. El martillo tiembla, se tambalea y finalmente se rompe en pedazos, mientras esos pedazos en el suelo pierden todo brillo. El Mjolnir ha muerto. Jane lo mira, ya no es Mighty Thor, y se desmaya justo en el momento en el que Thor consigue tomarla, diciendo su nombre. Gorr los observa hasta que una voz llama su atención. ¡Papá! Su hija se está descomponiendo, derritiéndose y convirtiéndose en un líquido negro viscoso. El carnicero vuelve a mirar a los amantes abrazados mientras ellos también lo observan. Están a su merced. ¡Papá! ¡Me muero! Gorr devuelve la mirada hacia la llamada de auxilio y finalmente lleva sus ojos hacia Eternidad. Se acerca tambaleante. Finalmente hace una petición al Todopoderoso. ¡Salva a mi hija! Y Gorr cae al suelo mientras ve que su hija se levanta del líquido viscoso. Sus ojos vuelven a ser normales, su piel vuelve a ser normal. Se acerca a él y lo acaricia. Papá. Lo siento, hija. Lo siento todo. Y el carnicero de dioses muere. Thor y Jane se despiden. Thor se acerca hacia la hija de Gorr y le tiende la mano. Cuando llegan a la altura del Mjolnir, la niña se agacha y toca la empuñadura. De repente los pedazos vuelven a brillar y empiezan a vibrar, fundido en negro y empalmamos con el final de la película. Y así quedarían todos nuestros cambios. Los más fundamentales evidentemente son el tono. Quitar toda la parodia, dejar humor, evidentemente tiene que haber humor en este tipo de películas, pero sacando toda esa parodia que continuamente a nosotros nos estaba sacando también de la película. Sujetamos con varias vigas, con varios cables, partes del guión que no nos han acabado de gustar o que creemos que deberían ajustarse mejor. Por ejemplo, Zeus nos ayuda a que su rayo, a que su poder luego sea el poder que utiliza Thor para clonar el poder del trueno y que todos esos niños asgardianos también compartan el poder de Thor. Lo de la hija de Gorr me parece indispensable, porque si no ese final se vuelve abrupto. ¿Por qué de repente se acuerda de su hija en vez de acordarse de que realmente quiere matar a todos los dioses? Por el discurso que le acaba de hacer Thor, no es suficiente. Si vemos que en toda la película hay un vínculo real entre un personaje que es más o menos la hija, podemos ir viendo que hay destellos de su hija, pero también la necroespada siempre intenta esconderla, ¿no? Ese juego que he hecho en algún momento de que se le ven bien los ojos, pero de repente se tornan negros de nuevo. Es como si la hija fuera esclava del poder de la necroespada. Llevar todo ese viaje hasta el final hace que el destino de Gorr, la decisión final de Gorr, no se vea tan forzada. Y si hablamos de Gorr, pues evidentemente también todos esos detalles que hemos incluido
que nos hagan ver que Gore realmente es un carnicero de dioses. Gore en la película parece que acaba de empezar a matar dioses, igual solo mata uno o dos en toda la película. Si decimos que lleva 5.000 años matando a dioses, si describimos una absoluta carnicería del personaje del principio que va a ver a Zeus y le explica todo lo que ha ocurrido, o incluso si ponemos alguna escena en la que Gore pues, pudiera matar eventualmente a otro dios, pues realmente le estamos dando dimensión de carnicero de dioses, que realmente es un personaje muy potente en el cómic para desaprovecharlo como se desaprovecha en la película, a pesar de que la interpretación de Christian Bale es realmente espectacular. Y en estos momentos finales, en este clímax que he contado, pues he querido rescatar algunos momentos que a mí me parecen realmente brutales del cómic de Gore, Carnicero de Dioses, como es ese momento en el cómic en el que Thor, con dos Mjolnirs de diferentes tiempos, es capaz de golpearlo y recoger todo el poder de la necroespada. Es realmente brutal. Luego en el cómic además se lo lanza a Gore y hace una verdadera escabechina. Pero me apetecía que ese momentazo, que además cuando lo ves en el cómic dices esto en película tiene que ser brutal, apareciera también en la película. Ya está. Esto sería todo. Espero que os haya gustado. Morde, espero que a ti sobre todo te haya gustado. Y si tenéis alguna recomendación de otro Mr. Fix-It, dejadmelo en comentarios, lo leeré y bueno, pues dentro de lo posible, pues buscaré un nuevo Mr. Fix-It para arreglar otra película. Así que lo dejamos aquí, volveremos con más vídeos, volveremos con más Mr. Fix-It con Isan Badges en la guarida del Titán.